A ver, ¿y si les dijera que la forma en que creemos que se mueven las cosas es en realidad una ilusión? Miren, nuestra intuición nos dice que un objeto va de un punto a otro siguiendo un único y definido camino. Es lógico, ¿no? Pero la realidad es mucho, pero mucho más extraña y fascinante. Porque en el universo cuántico cada partícula explora todos los caminos posibles y lo hace al mismo tiempo. Y esto nos lleva a un enigma increíble. Todos sabemos que la luz siempre toma la ruta más rápida. Si nosotros queremos llegar a algún lugar, pues sacamos un mapa, calculamos la ruta óptima y listo. Pero, ¿cómo lo hace la luz? ¿Acaso tiene un mapa del futuro? ¿Cómo es que puede minimizar el tiempo de su viaje como si ya supiera dónde va? Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Y para entender este principio, empecemos con un problema que nos resulte un poco más familiar. Imagínense un salvavidas en la playa. De pronto ve a alguien que se está ahogando. Tiene varias opciones. Podría correr en línea recta hacia el agua, pero eso significa que va a tener que nadar una distancia más larga. Y claro, es mucho más lento nadando que corriendo. Por otro lado, podría correr más tiempo por la playa para acortar la distancia a nado, pero eso hace que el recorrido total sea más largo. El camino óptimo, el que de verdad minimiza el tiempo, es una mezcla de ambos. Y lo increíble es que la luz se comporta exactamente como un salvavidas súper inteligente cuando pasa, por ejemplo, del aire al agua. Entonces, el punto clave aquí es que la luz obedece el principio del menor tiempo. Pero bueno, decir esto solo hace que el misterio sea más grande. Nos obliga a preguntarnos cómo lo logra. La respuesta de que la luz simplemente sale en una dirección y sigue las reglas locales resulta que es una ilusión y una de las más convincentes que la naturaleza ha logrado crear. Y resulta que esa ilusión funciona gracias a una misteriosa cantidad física, que al final es la clave de todo nuestro rompecabezas. Se le conoce como acción. Piensen en la acción como si fuera una especie de costo de un viaje. La naturaleza es increíblemente eficiente, o sea, siempre está buscando la ruta con el menor costo posible. Durante siglos, esto se vio como un simple truco matemático, uno muy útil para predecir el movimiento de planetas o el camino de la luz. Se sabía que funcionaba, pero nadie entendía por qué. Era un principio fundamental sin una causa aparente, hasta que una crisis lo cambió absolutamente todo. Y para eso ahora vamos a viajar a finales del siglo XIX. La física parecía que ya estaba casi toda descifrada, pero un problema muy práctico estaba a punto de romperla por completo. Estamos en Alemania, en plena era de la iluminación eléctrica. Y la gran pregunta del momento era, ¿cómo hacer las bombillas más eficientes? Para lograrlo, los científicos necesitaban una teoría que explicara a la perfección cómo los objetos calientes emiten luz. Un fenómeno que se conoce como radiación de cuerpo negro. Y aquí fue donde la física clásica simplemente se estrelló contra la pared. Fíjense en la gráfica. Los datos de los experimentos, la línea azul, mostraban claramente que la energía de la luz que emitía un objeto caliente llegaba a un pico y luego bajaba. Pero la teoría de la época, la línea rosa, predecía algo totalmente distinto, que la energía debía dispararse hasta el infinito conforme la luz se hacía más azul, o sea, ultravioleta. Este fallo tan garrafal se conoció como la catástrofe ultravioleta, y era una señal inequívoca de que algo muy fundamental estaba mal en nuestra manera de entender el universo. La física clásica había fracasado. La solución iba a requerir un acto de total desesperación, uno que daría inicio a la era cuántica. El físico que resolvió el problema, Max Planck, lo describió no como un golpe de genialidad, sino justo así, como un acto de desesperación. Después de años y años de intentos fallidos, estaba dispuesto a tirar por la borda todo lo que quería saber sobre física con tal de encontrar una respuesta. Y aquí está su idea revolucionaria, su acto de desesperación. Propuso que la energía no es como una rampa suave y continua, sino más bien como una escalera. O sea, solo puedes estar en un escalón o en otro, pero no en medio. La energía solo podía ser emitida en paquetes discretos a los que llamó cuantos. Y con esta idea, tan simple pero a la vez tan radical, la teoría de repente encajó a la perfección con los datos. La catástrofe ultravioleta estaba resuelta. La idea de Planck, fue como abrir una compuerta. En poquísimos años, Einstein usó los cuantos para explicar el efecto fotoeléctrico, luego Bohr los usó para estabilizar el átomo, y después de Broglie se atrevió a proponer que no solo la energía, sino toda la materia, desde electrones hasta nosotros, tiene una naturaleza de onda. Pero aquí viene el giro que lo conecta todo, la pieza que une nuestro rompecabezas. Resulta que la constante que Planck introdujo en su fórmula, la famosísima H, tenía unas unidades físicas muy particulares. Eran unidades de acción. Aquel viejo truco matemático, el principio de mínima acción, pues no era un truco. Era la ley más fundamental del universo a nivel cuántico. La acción no es continua, también viene en paquetitos.
Ahora sí, con esta nueva visión cuántica del mundo, por fin podemos resolver el enigma de cómo es que la luz sabe qué camino tomar. La lógica cuántica nos lleva a una conclusión que es, de verdad, alucinante. Seguramente recuerdan el famoso experimento de la doble rendija, donde una partícula pasa por ambas rendijas al mismo tiempo. Bueno, pues ahora imaginen que entre el punto A y el punto B no hay dos rendijas, sino una pared con infinitas rendijas, y luego otra pared, y otra. Viajar por el espacio vacío es básicamente el equivalente a pasar por un número infinito de rendijas, y por lo tanto, para ir de A a B, la partícula debe tomar simultáneamente todos los caminos posibles. Esta idea, que fue formalizada por Richard Feynman, se conoce como la integral de caminos. Para saber la probabilidad de que una partícula llegue a un punto, tenemos que hacer tres cosas. Primero, considerar cada una de las rutas posibles. Segundo, a cada ruta le asignamos una pequeña flecha que representa la fase de su onda. Piensen en ella como la manecilla de un reloj. Y tercero, sumamos todas esas flechas. El largo de la flecha que resulta de la suma nos da la probabilidad. Entonces, a ver, si existen infinitos caminos, ¿por qué solo vemos uno? Aquí está la magia. Para casi todos los caminos raros, las flechitas de fase apuntan en todas direcciones, como una multitud totalmente caótica. Al sumarlas, pues se anulan unas a otras. Pero, para los caminos que están muy cerca del camino clásico, el de mínima acción, todas las flechas apuntan en la misma dirección. Se suman, se refuerzan entre sí y crean la única realidad que observamos. Y aquí es donde se cierra el círculo. ¿Qué es lo que determina hacia dónde apunta cada flecha? Pues precisamente la acción de ese camino. La acción controla la fase. La realidad que vemos no es que las partículas elijan un solo camino, no. Es que la suma de todos los caminos posibles se cancela en todas partes, excepto en el camino de mínima acción. El mundo clásico es una ilusión creada por pura interferencia cuántica. Todo esto suena a una locura teórica, ¿verdad? Pero resulta que esta idea de que la luz explora todos los caminos, incluso los que parecen imposibles, se puede demostrar experimentalmente. Si apuntamos una luz a un espejo, vemos el reflejo en un solo punto, ¿cierto? Bueno, pues ese punto corresponde precisamente al camino de menor tiempo, al camino de mínima acción. La física clásica funciona a la perfección. Pero la teoría cuántica insiste en que la luz en realidad está llegando a todo el espejo, que está tomando todos los caminos. Lo que pasa es que en la mayoría de los puntos, las diferentes rutas se cancelan entre sí. La pregunta es, ¿podemos evitar esa cancelación y revelar esos caminos que están ocultos? El experimento es de lo más ingenioso. Primero, se apunta un láser a un punto incorrecto del espejo, donde según la ley clásica no debería haber ningún reflejo, y en efecto, no se ve nada. Luego, se graba sobre la superficie del espejo una rejilla muy fina que bloquea selectivamente algunos de los caminos que antes se estaban cancelando. Al volver a apuntar el láser al mismo punto imposible, ¡pum!, aparece un reflejo. Esto es una prueba irrefutable de que la luz siempre estuvo viajando por esos caminos. Solo necesitábamos callar a los caminos que la cancelaban para poder verla. Así que la realidad que percibimos es solo la punta del iceberg cuántico, el resultado de una especie de votación cósmica entre infinitos caminos. Y todo se reduce al principio de mínima acción. Hoy en día, la gran búsqueda de la física es encontrar la receta fundamental, la ecuación maestra que define la acción para todo lo que existe. Descubrir esa ecuación sería literalmente leer el libro de reglas de la realidad misma. ¿Qué secretos nos revelará cuando por fin lo consigamos?